¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Otra vez con el gusto de saludarlos. Estoy muy contento, muy complacido porque cada vez más somos más personas las que formamos parte de esta comunidad y como siempre agradezco a todos los que momento a momento apoyan y me dan la oportunidad de aclarar algunas dudas tendientes a estos temas jurídicos que a todos, no nada más abogados, sino a todos en el mundo jurídico, porque todas las personas finalmente estamos inmiscuidos en este mundo, pudieran servirnos de apoyo. Recuerden que estamos en estos momentos platicando de derecho sucesorio como una de las ramas del derecho civil y estamos hablando concretamente de los testamentos. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar nuestro prácticamente ya octavo capítulo de Derecho de Sucesiones. Vamos ya bastante avanzados, nos faltan unos cuantos para terminar esta breve síntesis de las figuras más significativas en esta rama del derecho. Antes, quiero por ahí hacer alguna aclaración. Alguna de las personas que sí en el canal están preguntando fuentes, de dónde es que retomamos las fuentes. No sé si lo dije al principio de las sesiones, si no vamos a aclarar, podemos darles algunas referencias, por supuesto, de dónde buscar todos los temas de los que se platican aquí. Naturalmente los temas no los impongo ni los instituyo yo. Podemos por ahí referir algunas fuentes. En primera instancia, el Código Civil para el Distrito Federal, que es nuestra fuente primordial. Todas las disposiciones y todas las figuras que tratamos de explicar en estas sesiones vienen debidamente relatadas en el Código Civil para el Distrito Federal. Podemos relacionar un segundo texto. Hay una compilación interesante de derecho civil del maestro Borja Soriano, y recomendaría entonces que tomaran directamente el tomo referente a las sucesiones. Ahí también les puede servir de apoyo para consultar todos estos temas que estamos platicando. Y en tercera instancia tenemos una fuente muy positiva, que es el libro de sucesiones del maestro Juan Manuel Esperón Pelayo, que es editorial McGraw-Hill. Y bueno, pues básicamente esas son las fuentes fundamentales de todos estos temas que estamos platicando. Por si alguno de ustedes quiere profundizar, se trata de que todos podamos enriquecernos y bueno, pues si yo puedo apoyarlos en la medida de lo posible, adelante. Y sin mayor preámbulo vamos a empezar nuestra octava sesión de Derecho de Sucesiones. Para tal efecto, en las primeras pláticas yo no recuerdo si les había comentado una figura importantísima, que es la figura de la causabiencia. No lo habíamos platicado, es algo que debimos referir desde el principio, porque cuando hablamos de sucesiones, prácticamente la figura que ocurre o la institución jurídica a la cual se van a referir las sucesiones es nada más ni nada menos que la figura de la causabiencia. La figura de la causabiencia, por regla general y de manera absoluta en derecho de sucesiones, es prácticamente la institución jurídica a la que se refiere propiamente el derecho sucesorio. Vamos a entender a esta causabiencia en primera instancia como una institución jurídica. ¿Y en qué consiste esta institución jurídica de la causabiencia? Es una substitución. Vamos a entender a la causabiencia como una substitución de una persona, o una substitución de la persona de quien directamente emana un negocio jurídico por otra que queda debidamente ligada propiamente a este negocio o a dicho negocio, como si personalmente hubiera intervenido en la formación de la relación jurídica que le dio origen. Entonces, vamos a entender de nueva cuenta a la figura de la causabiencia como una substitución de la persona que directamente emana del negocio jurídico por otra que queda ligada para los efectos del negocio, como si personalmente hubiera intervenido en la formación de la relación jurídica que le dio origen. Y hay dos partes en esta causabiencia. Está el causante y el causabiente. El causante en este caso sería el de cuyos, el que da origen a esta figura que transmite a su vez sus derechos a los causabientes, quienes a su vez serán los sucesores o los herederos y los legatarios. Hablando de esto, prácticamente de la causabiencia, prácticamente queda cerrado este capítulo para explicar la naturaleza jurídica de las sucesiones. Ahora vamos a platicar, seguimos con nuestros temas referentes a los testamentos y cuáles son las modalidades o las figuras específicas que pudieran llegar a aparecer en esos testamentos. Recuerden que ya hablamos de los tipos de legados, de los tipos de herencia, qué cláusulas se pueden incluir en los testamentos, las reglas de interpretación de los testamentos, y ya hablamos de las generalidades fundamentales de los testamentos. Vamos a hablar ahora de especificidades.
generales. ¿Qué cosas concretas podemos determinar en un testamento, en este caso en un testamento público abierto? Pues primero vamos a hablar de la tutela testamentaria. La tutela testamentaria es uno de los tipos de tutela que se reconoce en el derecho positivo mexicano. Recordemos nosotros entonces que hay 4 tipos de tutela en derecho positivo mexicano. Está la tutela cautelar, está la tutela legítima, está la tutela dativa y está la tutela testamentaria. No me voy a referir a cada uno de los tipos de tutela porque eso es un tema de derecho de familia, pero sí me voy a referir al derecho de sucesiones y concretamente a la tutela testamentaria, ¿ok? Recuerden que cuando hablamos de la tutela hablamos de una persona que se llama tutor, que será propiamente y en términos generales quien administre el patrimonio de un menor o de un incapaz en derecho. Entonces, hablando de la tutela testamentaria, ¿en qué casos puede establecerse en un testamento público abierto? Pues por regla general, si hablamos de un tutor, tenemos que referirnos a menores o incapaces. Esta tutela también se puede instituir en la vía testamentaria, independientemente de que yo podría acudir a un juez para que se nombre un tutor o se designe. La tutela también se puede instituir o se puede definir, o puedo yo nombrar, puede ser un nombramiento de tutor a través de un testamento público abierto. Entonces, en todos los testamentos se puede instituir una tutela, solamente hay un supuesto en el cual no se puede designar tutor en los testamentos. Y me refiero a un testamento que ya no existe, que es el testamento público simplificado. Recuerdan ustedes que el testamento público simplificado simplemente se refería, y lo asumían algunos jurisconsultos, como un cuasilegado, porque nos referíamos concretamente a un bien que se heredaba a título de, o que se transmitía a título de herencia a alguna persona en particular, ¿ok? ¿Y en qué casos entonces podría establecerse esta figura de la tutela en un testamento? Pues vamos a hablar de algunos supuestos específicos. ¿Qué pasa si los padres se accidentan y sobrevive alguno de ellos? O no sobrevive ninguno. Si los padres se accidentan y ambos hicieron testamento y tienen hijos menores de edad, pues naturalmente tendrá que entrar en funciones este tutor de manera inmediata para administrar los bienes del menor. En pocas palabras, cuando las personas que otorgan un testamento tienen hijos menores de edad, necesariamente tienen que designar un tutor y como consecuencia directa un curador, para que el curador verifique o se cerciore de que el tutor realice debidamente bien su encargo, ¿ok? También vamos a referir a personas mayores que puedan ser incapaces en el mundo del derecho. Si yo voy a heredar o voy a legar algún bien a título de herencia, naturalmente a título de herencia, entonces si yo sé que es una persona incapaz o mi heredero, mi legatario va a ser una persona incapaz, pues naturalmente en ese supuesto necesito designar un tutor para que administre los bienes de este incapaz en el mundo del derecho. También en el caso de la adopción, ¿qué pasa si yo adopté a un hijo? Pues prácticamente habíamos comentado que el hijo adoptado se entiende por parte de las leyes mexicanas como un hijo para todos los efectos a que haya lugar. No obstante que la ley reconoce el parentesco legítimo, en el caso de la adopción también se asume que el hijo adoptado va a ser un hijo entendido cual si fuera por consanguinidad, con todos los derechos y obligaciones que se derivan del parentesco, ¿ok? Entonces todas las personas que tengan hijos menores de edad o que vayan a heredar a menores o incapaces tendrán que designar un tutor en la vía testamentaria si es que hacen testamento y en consecuencia también a un curador, ¿ok? También recuerden ustedes que en el caso de que exista la obligación alimentística y tengamos nosotros la obligación de transmitir alimentos ya sea a descendientes o ascendientes que ya se encuentran en estado de vejez avanzada, ya no se pueden mover, ya no se pueden valer por sí mismos. En ese supuesto, pues también hablando de la discapacidad de los ascendientes, también se debe de nombrar un tutor. Recuerden que aquellos testamentos en los cuales no se instituye la figura de los alimentos a favor de quien los necesite, ya sea a favor de ascendientes o descendientes, es un testamento inoficioso. ¿Okay? Entonces esto es lo que hay que decir de la tutela testamentaria. Vamos a hablar ahora del reconocimiento del hijo. También en la vía testamentaria podemos reconocer a un hijo, eso es importante, no nada más a través de un juicio,
sucesorio, ni a través de la comparecencia directamente ante el registro o el oficial o el juez del registro civil correspondiente. También a través de la vía testamentaria se puede hacer el reconocimiento de un hijo. Y este reconocimiento del hijo se puede hacer ya sea dentro o fuera del matrimonio, o si se establece el concubinato a través de una resolución judicial, también independientemente de que los progenitores hayan vivido en matrimonio o en concubinato, pues se puede hacer un reconocimiento a través de la vía testamentaria. Y ya no existe la figura de la emancipación, siempre lo refiero, pero había ciertas reglas especiales. Si la persona que iba a reconocer un hijo en la vía testamentaria era una persona que tenía 16 años, que era la edad mínima que se consideraba para hacer este reconocimiento de los hijos. Este reconocimiento se tenía que ser supeditado a la decisión propiamente de los que ejercían respecto de él la patria potestad, si es que era menor, o los que ejercían la tutela, ¿ok? Ahora, el reconocimiento del hijo, ahora que no existe la emancipación, debe de hacerse por personas que tengan la capacidad jurídica, tanto de goce como de ejercicio, y estamos hablando aquellos que tengan 18 años cumplidos o más. Ese será prácticamente el requisito. Es irrevocable. Una vez que yo hago el reconocimiento en la vía testamentaria de un hijo, es irrevocable este reconocimiento, y la ley por ahí también habla de algunas cuestiones interesantes. En el testamento yo puedo revelar quién es el otro progenitor del hijo reconocido. Si yo sé quién es el otro progenitor o progenitora de este hijo que estoy reconociendo en la vía testamentaria, lo tengo que revelar. Y además el hecho de que yo revele o mencione en el testamento quién es el otro progenitor, tiene que hacerse de manera clara y expresa. El reconocimiento del hijo en la vía testamentaria no puede ser impugnable. No se puede impugnar el reconocimiento de los hijos a través del testamento. Y también había una figura interesante, o existe una figura interesante, que hablamos del reconocimiento indigno. ¿Cuál es este reconocimiento indigno que señala la ley? La ley establece que si yo hago un reconocimiento de un hijo por conveniencia, ya sea porque a lo mejor el hijo tiene algún tipo de bien, derecho o obligación que a mí me interesa, la ley refiere que este sería un reconocimiento indigno, ¿ok? Independientemente de que haga yo el reconocimiento de estos hijos que se encuentran fuera del matrimonio, ¿ok? O que voy a reconocer en la vía testamentaria. Recuerden que el reconocimiento del hijo puede ser ya sea cuando yo estoy casado con una persona o en concubinato, o aunque no esté yo viviendo con alguna persona, vaya, claro está. Simple y sencillamente basta con que ambos progenitores hayan concebido el hijo para que yo lo pueda reconocer en la vía testamentaria. No es requisito haber estado casado o haber estado en concubinato o no, ¿ok? Ahora, terminamos de este reconocimiento de los hijos, vamos a hablar de otra figura interesante, y me refiero a las reglas especiales con relación a los hijos póstumos. ¿Qué es un hijo póstumo? Para empezar, tenemos que entender qué es un hijo póstumo. Las reglas con relación a los hijos póstumos. Pues para empezar tenemos que saber qué es un hijo póstumo. Muchos interpretan inadecuadamente qué es un hijo póstumo, por eso vamos a aclararlo desde este momento. El hijo póstumo es el que nace después del fallecimiento o después de la muerte de alguno o de los progenitores, ¿ok? Si alguno de los progenitores fallece, o ambos fallecen y posteriormente o posterior al fallecimiento nace un hijo, ese es el famoso hijo póstumo. No, el hijo póstumo no es aquel que nace después de que los herederos o los herederos hagan el testamento. Por supuesto que no. El hijo póstumo no es aquel, aclaro, no es aquel que nace después de haber hecho el testamento. No, el hijo póstumo es aquel que nace después de que los testadores o los progenitores fallecen, ¿ok? Si nosotros tenemos un hijo, papá, mamá o ambos, y fallecemos y después de nuestro fallecimiento nace ese hijo, recuerden ustedes que sí es posible. Hay casos en los cuales las mujeres sin haber dado a luz, más bien sin haber dado a luz, fallecen y posteriormente se puede atender al hijo y se puede mantener en incubadora o alguna situación de esta naturaleza, pues ese es un hijo póstumo. O también en el caso de que muera el progenitor y después de la muerte del progenitor nazca el hijo, entonces eso es un hijo póstumo, el que nace después de la muerte de uno o de ambos progenitores, ¿ok? Y hay ciertas reglas. Una de ellas es que el hijo póstumo tiene que ser reconocido como heredero forzoso. Es un heredero forzoso cuando una persona
que tiene un hijo fallece, es hijo póstumo, tiene que ser forzosamente declarado como heredero. Y además la ley establece que se tienen que llevar a cabo y se tienen que tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la seguridad del hijo, incluyendo así el tema de los alimentos. Entonces, independientemente de las disposiciones testamentarias, si existen hijos póstumos, la ley entiende que se deben asumir ese tipo de obligaciones. Número 1, pues el hijo póstumo será heredero forzoso. 2, se tienen que tomar o se tienen que llevar a cabo todas estas medidas para salvaguardar la seguridad jurídica, emocional y patrimonial del menor. Y en tercer lugar, pues entre las medidas que se tienen que tomar y llevar a cabo es esta precisamente la de instituir los alimentos. Si no, de nueva cuenta, recuerden que si no se instituyen estos alimentos, estamos hablando de un testamento inoficioso. Si la que sobrevive es la madre del hijo póstumo y el progenitor o el papá fue el que falleció, la madre está obligada a dar cuenta o a dar aviso al juez de este suceso lamentable. La ley nada más dice que 40 días después, no establece si 40 días del fallecimiento o después de haber otorgado el testamento. Asumimos, de acuerdo a las reglas de interpretación, que se tendrá que dar cuenta al juez, si es que sobrevive la madre, 40 días después de la muerte del progenitor una vez que fallece, ¿ok? ¿Y qué pasa? También hay dos supuestos interesantes. ¿Qué pasa si papá es el que fallece y deja a mamá con un niño en camino? Y pues, naturalmente mamá siempre va a tener en todo momento, la mamá siempre va a tener derecho a alimentos, ¿ok? La mamá tendrá derecho a alimentos y naturalmente el hijo póstumo. ¿Y qué pasa si al final del día el embarazo resulta no ser cierto? Resulta que la mamá al final no está embarazada o el nacimiento no es vivo y viable. Desafortunadamente vamos a pensar que el menor no logra nacer por alguna enfermedad o por alguna complicación del parto. La mamá está obligada entonces a restituir esta pensión alimenticia que durante todo este tiempo le tocó o le podría tocar. Pues no. Si la mamá no logra tener el embarazo, si no está embarazado, si no logra nacer el hijo póstumo de manera viva y viable, pues estos alimentos se quedarán, bueno, la mamá será titular de este derecho de alimentos y la mamá no está obligada de ninguna manera a restituir estos alimentos, ¿ok? Bueno, jóvenes, esto es referente a los testamentos. Con eso terminamos prácticamente el tema de los testamentos. Nos falta por ahí que será, me parece, la próxima sesión. Hablaremos del albacea, hay muchas cosas que hablar del albacea. Pero antes vamos a empezar a hablar de las partes o de los esas pequeñas particularidades o de las fases que intervienen en el proceso sucesorio. Y nos vamos a referir a la primera de ellas, que es la aceptación o repudiación de la herencia. Es importante. Ya que terminamos ahorita de hablar de los testamentos, vamos a hablar de las fases o de los pasos o de las etapas prácticamente de una sucesión, ¿ok? Y la primera de ellas es la aceptación o repudiación de la herencia o del legado. Cuando acepto, estoy admitiendo, estoy dando causa a adquirir, ya sea a través de la herencia o del legado, el patrimonio del de cuyos. Y si repudio, totalmente estoy rechazando o estoy impidiendo la adquisición a título de herencia de sus bienes que eran del de cuyos. ¿Y cómo vamos a atender a la aceptación de la herencia? La aceptación de la herencia, entonces la aceptación de herencia propiamente, es un acto jurídico que se lleva a cabo de manera unilateral, lo lleva a cabo una sola persona, libre, sin que exista coacción, es indivisible. Ahorita vamos a definir las características. Entonces la aceptación es un acto, la aceptación de la herencia es un acto jurídico unilateral, libre, indivisible, puro y simple, irrevocable, con efectos retroactivos, por virtud del cual el heredero o el legatario, de manera voluntaria, admite la transmisión por causa de muerte de los bienes del patrimonio en liquidación de un bien concreto, ya sea de un bien concreto, o en este caso, siempre en el derecho positivo mexicano, que dicha transmisión siempre va a ser de estos derechos u obligaciones sucesorios, siempre se va a hacer a beneficio de inventario. Entonces, de nueva cuenta, la aceptación de la herencia es un acto jurídico de manera unilateral, de manera libre, de manera indivisible, de manera pura, de manera simple, de manera irrevocable, con efectos retroactivos, por el cual el heredero o el legatario de manera voluntaria admite la transmisión por causa de muerte, ya sea de los bienes
del patrimonio en liquidación, ya sea de un bien concreto, entendiéndose siempre en nuestro derecho dicha transmisión a beneficio de inventario. Ahora sí, ¿qué quiere decir todo esto? Pues, naturalmente es un acto jurídico. Si yo estoy llevando a cabo la aceptación de una herencia, estoy hablando de un acto jurídico, de una manifestación externa de la voluntad del hombre libre y consciente para querer transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Eso es el acto jurídico, así lo entendemos. Pero la aceptación de herencia naturalmente es un acto jurídico, ¿ok? Y es un acto jurídico que se hace de manera unilateral, solamente una persona la hace, ¿ok? Ya sea el heredero o legatario, libre, sin que exista coacción, indivisible. Si yo me refiero a la indivisibilidad, me estoy refiriendo a que admito a la herencia o el legado en su totalidad. No puedo aceptar parte o 3/4 partes del legado o de la herencia. Tengo que aceptar en su totalidad, ya sea la herencia o el legado, y sin mayor formalidad que aquellas que establezcan las leyes, ¿ok? Una vez que acepto la herencia, esta aceptación es irrevocable, ya no me puedo arrepentir. Si ya la acepté, ya no se puede, ya no puede haber marcha atrás, es irrevocable esta aceptación, al igual que el repudio, como lo vamos a ver más adelante. Y estos efectos retroactivos, esta aceptación se retrotrae a la fecha del fallecimiento del de cuyos, ¿ok? La ley entiende que cuando acepto, aunque lo haga días después o meses después o años después, esa aceptación se va a referir siempre a la fecha en que falleció la persona de cuya sucesión se trata, ¿ok? Y vamos a referir que estoy aceptando y que estoy permitiendo esa transmisión de los bienes, derechos u obligaciones por causa de muerte, ¿ok? Pero esta adquisición de bienes, derechos u obligaciones, siempre la ley va a ser, se va a entender como a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto de beneficio de inventario? Es importantísimo que ustedes comprendan esto. Cuando yo acepto la herencia, una vez que ya soy instituido como heredero legatario, jóvenes, hay un segundo momento donde se tiene que hacer el albacea, que es prácticamente el representante del de cuyos en vida. Tendrá que hacer un inventario y un avalúo, tendrá que hacer un listado de todos los bienes que existen y cuánto valen cada uno. A su vez, también se tendrá que hacer un listado de los adeudos que tenía el de cuyos, ¿ok? Y primero se van a restar esos adeudos de los activos o de los derechos o de los bienes del de cuyos, ¿ok? Eso es a beneficio de inventario. Si después de haber restado esas obligaciones subsiste todavía material de la herencia, patrimonio de la herencia, entonces ahora sí, eso que exista a beneficio de inventario, eso que subsiste después de haber liquidado los pasivos, eso que subsiste ya será transmitido directamente a los herederos y a los legatarios, ¿ok? Ahora, si no subsisten activos y subsisten pasivos, esos pasivos serán ya a partir de la aceptación que se retrotrae a la fecha de la muerte del de cuyos, también se transmitirán a los herederos o legatarios. Esto es muy importante. Entonces, recuerden entonces que la aceptación siempre es a beneficio de inventario, y al final del día pues vamos a poder saber, después de hacer el inventario y el avalúo correspondiente, si lo que heredo son pasivos, lo que resta después de haber liquidado todas esas deudas, o lo que heredo son activos, que es la intención, ¿ok? Bueno, entonces esa es la aceptación de herencias, irrevocable, no puede ser hecha bajo algún vicio de la voluntad, no pudo haber sido coaccionar a alguna persona para llevarla a cabo, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la repudiación, jóvenes. ¿Qué es la repudiación? La repudiación de la herencia, de igual manera, es un acto jurídico. También la repudiación de la herencia es un acto jurídico. Entonces, la repudiación de la herencia también es un acto jurídico de manera unilateral, de manera libre, también de manera indivisible, pura y simple, y también irrevocable, con efectos retroactivos, por virtud del cual el heredero o el legatario, de manera voluntaria y de manera expresa, impide la transmisión de los bienes por causa de muerte, ¿ok? Entonces la repudiación implica impedir esa transmisión de los bienes del de cuyos a sus herederos o legatarios. Si yo dejé herederos o legatarios en la vía testamentaria y el heredero o legatario impide, repudia, rechaza esta herencia,
Si había obligaciones, pues naturalmente ya no se tendrán que hacer a cargo, ya no se tendrán que hacer cargo los herederos o legatarios de estas obligaciones que subsistieron del beneficio del alimentario, pero si hay activos, pues tampoco los van a poder, recibir. Esto es natural, ¿ok? Y algunas reglas especiales, ya vamos a hablar en las últimas sesiones de cuáles son los procesos de tramitación sucesoria, ya sea ante juez o ante notario. Sin embargo, vamos a hablar en este momento de algunas reglas especiales del tema de la aceptación de la herencia. Para empezar, aquellos que aceptan la herencia deben de ser capaces en derecho, deben de tener capacidad de goce y deben de tener capacidad de ejercicio. Y aquellos que no tienen capacidad de ejercicio, pues naturalmente tendrá que tramitarse o tendrá que llevarse a cabo a través de un tutor, y si hablamos de un tutor, pues también se tendrá que nombrar un curador para poder llevar a cabo esta aceptación por parte del tutor y que el tutor administre los bienes del menor o del incapaz. Entonces se necesita capacidad de goce, capacidad de ejercicio para poder aceptar la herencia, y los menores o incapaces, ya sean los incapaces naturales o legales, como tanto hemos referido del artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal, tendrá que hacerlo a través de un tutor, y si se hace a través de un tutor, entonces también se tendrá que nombrar un curador para que el curador resguarde el debido desempeño del tutor, ¿ok? ¿Cuál es el momento en segunda instancia en que se debe de aceptar la herencia? Bueno, cuando fallece el decuyo, se tiene que empezar a tramitar la sucesión, ya sea ante notario, ya sea ante juez. Si voy a tramitarla ante notario, que ya hablaremos de eso en el futuro, voy a acudir ante notario y la sucesión tramitada ante notario prácticamente consta de dos escrituras. En una primera escritura, los herederos van a aceptar la herencia o aceptar los legados o van a repudiar. Ese es el momento de hacerlo en una primera escritura. Y en esa primera escritura también se acepta y se protesta el cargo de albacea, ¿ok? Ese es un primer momento tratándose de la tramitación de la sucesión ante notario. Si la tramitamos vía judicial, todas las sucesiones judiciales tienen 4 etapas. Y en la primera etapa, de un juicio sucesorio, es donde se acepta la herencia o se repudia, o se acepta el legado o se repudia, y también se acepta y se protesta el cargo de albacea, ¿ok? Ese es el momento. Ahora, esta aceptación es pura y simple, la aceptación de la herencia es pura y simple. Esto quiere decir que la aceptación de la herencia se tendrá que hacer en términos absolutos, sin que exista ninguna modalidad del acto jurídico, modo carga, término o condición, como ustedes ya lo conocen. Indivisible, tiene que ser también indivisible. Bueno, se acepta la herencia, se tiene que aceptar la herencia en su totalidad. Vamos a aceptar la herencia respecto a la totalidad de los bienes o el legado en su totalidad. Yo no puedo aceptar 3/4 del legado o una parte. Acepto el legado completo. Si me dejan un carro, yo no puedo aceptar nada más la mitad del carro. Tengo que aceptar el carro completo, ¿ok? A eso se refiere en que sea indivisible, naturalmente, ¿ok? Efectos retroactivos. Cuando hablamos de los efectos retroactivos, ¿a qué fecha se retrotrae esta aceptación de herencia? Como ya se los habíamos comentado, cuando yo acepto la herencia para el derecho, o el derecho entiende que esa aceptación se hizo al momento en que falleció el decuyos. Aunque yo tramite la sucesión 5, 10 años, 20 años después, o un mes después, o 3 años después, la ley entiende que esta aceptación se retrotrae y se lleva a cabo el momento del fallecimiento del decuyos, ¿ok? Y es irrevocable. Eso quiere decir prácticamente que una vez que yo acepto la herencia, ya no hay marcha atrás. Yo no puedo arrepentirme y repudiarla en un momento posterior. Si ya lo acepté, ya no hay marcha atrás y ya no puede ser revocable esa aceptación en un momento futuro, ¿ok? Y respecto a la aceptación, también hay una serie de formalidades que establece la ley. Simple y sencillamente serán las formalidades que establezca el Código Civil o aquellas que establezcan las leyes de la materia, porque en algunos estados de la República hay leyes sucesorias, pero recuerden ustedes que el testamento sí es un acto solemne, pero ese tipo de tramitación de la aceptación simplemente requiere algunos revestimientos que establece la ley, pero no son solemnes. Entonces, aquellas formalidades que no se llevan a cabo en su momento pudieran ser subsanables. No hay ninguna formalidad en especial para poder aceptar la herencia, salvo aquellas que establece la ley. En su caso tiene que hacerse ante notario público, o en su caso tiene que hacerse ante juez, con todas las reglas que se establezcan en el Código Civil, Ley de Notariado o Código de Procedimientos Civiles para la entidad que corresponda, ¿ok? La aceptación también tiene que ser expresa. No puede ser tácita, tengo que aceptar expresamente, ya sea por escrito y de manera verbal, la aceptación de esta herencia, ya sea en un proceso notarial
o sea, en un proceso jurisdiccional. Esa es la aceptación expresa, cuando se lleva a cabo en un proceso, ¿ok? Cuando se lleva a cabo en un proceso judicial, ya sea judicial o ante notario, hago una aceptación expresa de la herencia. En pocas palabras, si yo tramito la sucesión ante juez o ante notario, esta aceptación se da de manera expresa. La aceptación de la herencia se da de manera expresa. ¿Y cuál es la aceptación tácita de la aceptación de la herencia? ¿Ok? Se entiende, o la ley entiende, que yo acepto tácitamente o de manera sobreentendida la herencia cuando prácticamente ya actúo antes de haber acudido a algún proceso judicial o ante notario. Actúo como si ya fuera el heredero legatario. Ya tengo mi propiedad, y ya tengo mi posesión, más bien ya tengo mi posesión del bien materia de la herencia o del legado, y actúo cual si fuera el heredero legatario, a pesar de no haber tramitado ante juez o ante notario este proceso sucesorio. Repito entonces, hay dos tipos de aceptación de la herencia. La aceptación expresa, cuando se hace por escrito, se hace en un proceso, ya sea notarial o jurisdiccional, y la aceptación tácita, cuando actúo como si fuera ya prácticamente el propietario o ya el heredero adjudicado propiamente de los bienes, o del legado propiamente dicho, ¿ok? Entonces, cuando el legado prácticamente actúa ya, cuando el legatario actúa prácticamente como propietario, como adjudicatario, pues prácticamente el heredero ya de manera tácita entiende que hubo una aceptación de esta herencia, ¿ok? Eso no es óbice para que las cosas se tengan que hacer de manera correcta, para que en el futuro naturalmente se tenga que llevar a cabo la tramitación forzosa de esta aceptación de herencia, sobre todo tratándose de bienes inmuebles, porque para que los herederos o legatarios puedan aceptar esta herencia y esa aceptación y esa nueva propiedad, una vez que los herederos o legatarios adjudiquen estos bienes inmuebles a su favor, para que esa adjudicación surta efectos frente a terceros. Recuerden ustedes que esta adjudicación se tiene que inscribir en el registro público de la propiedad para que surta efectos frente a terceros, y para ello se tienen que tramitar las sucesiones correspondientes ante notario o ante juez, ¿ok? Los efectos prácticamente de esta aceptación son que los herederos o legatarios serán ahora adjudicatarios y, en pocas palabras, propietarios, ya sea los herederos de la totalidad de la herencia o los legatarios del bien en particular que se legó. Y no existe una confusión de derechos, ¿ok? Una vez que se acepta la herencia, los efectos de la aceptación de la herencia es que, repito, número uno, que los herederos o los adjudicatarios o los legatarios, que en el futuro también serán adjudicatarios, prácticamente en el futuro sean propietarios de la herencia o del legado. Y el segundo es que no hay confusión de derechos. ¿Qué es la confusión de derechos? La confusión de derechos es una forma de extinción de las obligaciones en derecho positivo mexicano. Cuando las obligaciones que existen se mezclan con los pasivos y queda un solo titular, una sola persona como titular, después de haber compensado activos con activos, queda una sola persona como titular de estos derechos, estamos hablando de la confusión. En pocas palabras, se compensan derechos y obligaciones para que una sola persona, si dos personas eran copropietarios de derechos y obligaciones respecto de un bien, si se juntan en una sola persona estos derechos y obligaciones, estamos hablando de la confusión de derechos, ¿ok? Cuando se mezclan entonces esa serie de derechos y obligaciones en una sola persona, para que esa sola persona adquiera la titularidad de algún derecho de propiedad, ¿ok? Eso es en términos generales la confusión. No aplica la confusión de derechos al momento de aceptar la herencia, porque primero se tiene que hacer esa aceptación expresa de la herencia, se tiene que aceptar la herencia, se tiene que aceptar el legado, se tiene que nombrar al albacea, y en una segunda etapa se va a hacer el inventario y el avalúo, se va a ver cuántos activos hay, cuántos pasivos hay, y después de hacer esa operación aritmética ya vamos a saber perfectamente, antes de transmitir al heredero legatario, por eso no aplica, antes de transmitir al heredero legatario vamos a saber si el heredero legatario serán titulares de un bien, a título de herencia o de un legado, o si tendrán que pagar alguna deuda. En pocas palabras, en este caso no aplica la confusión de derechos, y ese es uno de los efectos de la aceptación de herencia. Y como mencionaba, el otro efecto es que los herederos o legatarios en el futuro vayan a ser propietarios de la totalidad de los bienes o del bien legado, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí
nuestra plática del día de hoy. Aquí terminamos nuestra sesión, nuestro capítulo 8 de Derecho Sucesorio. En la próxima sesión hablaremos ahora de las reglas de la repudiación y nos vamos a abocar totalmente a hablar del albaceazgo. Vamos a hablar del albacea, quién es el albacea, cuáles son las reglas especiales, cómo se puede designar, quién está impedido para ser albacea. Todo eso lo platicaremos en la siguiente sesión. Y después del albacea prácticamente ya entraremos a otro tipo de etapas. Hablaremos de la adjudicación, hablaremos del inventario y avalúo, y después de eso ya entramos a los procesos sucesorios para culminar estas pláticas de derecho sucesorio mexicano. ¿Okay? Mientras tanto, yo agradezco como siempre su atención, los saludo mucho a todos. Por favor, pórtense bien, cuídense mucho en estas épocas de pandemia, y muy agradecido que formen parte de esta comunidad de videos de derecho sucesorio. Saludos a todos, muchachos, cuídense mucho.